Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos. Frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Daco, tu supermercado de confianza. En calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. Es el momento de creer en nosotros, en nuestros pueblos, en la calidad de nuestros productos, en el trabajo bien hecho. Es el momento de creer en Soria. Desde Bodegas Castillejo de Robledo queremos apoyar a la hostelería soriana y animar a nuestra gente a consumir productos sorianos. Bebe el Ribera de Soria. Bebe Silentium. Residencias para Mayores La Torre. Empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector. Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para Mayores La Torre. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo: jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera, sabor de antaño. Como decíamos, nos encontramos ante un nuevo programa en el que vamos a conocer nuestra historia, la historia del Burgo de Osma, y me acompaña de nuevo Javier Gómez, a quien se lo agradecemos. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, detrás de nosotros tenemos uno de los edificios, la gente va a reconocer prácticamente, yo creo que no hay nadie que no la reconozca, la Plaza Mayor del Burgo, pero justo detrás tenemos también otro edificio que es de los iconos que tenemos dentro de la villa. El Hospital San Agustín, ahora Centro Cultural San Agustín. Sí. Tenemos que hablar de muchas cosas y muchas curiosidades, ¿verdad? Pues sí, hay que pensar un poco hoy, llamarle todavía hospital. Ya está lloviendo, ya están pasando más de 50 años desde la desaparición del hospital y todo el mundo lo llama como el Hospital de San Agustín porque así fue. Pues vamos a ver, yo no quiero verdaderamente aburrir al espectador con fechas ni con estilos, sino más bien con anécdotas que nos han pasado en torno a los edificios de nuestra villa, ¿no? Y tengo que decir por encima de todo que aunque vemos verdaderamente unos blasones y unos escudos de quién fue el autor de ahí, que llegaremos a ello, hay que hablar un poco de por qué se hace este hospital y cuál es la razón que se hace a extramuros. Es decir, el obispo Montoya en el siglo XV ya es el obispo que hace las murallas del Burgo. El Burgo es una villa recoleta, que decíamos que tenía en el programa anterior que tendría unos 2.000 habitantes, y se cierra justamente en ese arco que hay en la calle Mayor, que llamamos el Arco del Cubo, porque hacía un cubo la muralla, y cierra todo el pueblo desde el río, donde tenemos todavía esa muralla que da gusto verla, y cierra el pueblo ahí. ¿Por qué se sale un hospital hasta el punto este? Porque estos son las huertas del Cabildo. ¿Todo esto? Todo esto son las huertas del Cabildo, sí. Y es más, son tan huertas como que en la calle Mayor todavía sigue bajando un riachuelo por debajo, porque se regaba con agua del Lucero, que se coge a 2 kilómetros por encima, en dirección Lucero,
y se coge agua para que venga a regar todo este tipo de cosas. La recogida del canal venía 2 kilómetros arriba. Sí. Y pegado a aquella fachada baja una alcantarilla con agua suficiente para regar todo esto, y llegaban hasta regar la zona de lo que es la Huerta del Carmen, que es un convento que algún día hablaremos de él, que fue un convento, vamos, más bien, que algún día hablaremos de él. El obispo entonces decidió, hay que hacer un hospital. Exacto, sí. Y la ubicación aquí en el huerto. Bien, pues entonces hay que pensar. Y estamos ahora, por desgracia, hablando de lo que son las pandemias. Estas pandemias no han venido de golpe de Marte, estas han venido sistemáticamente, siglo a siglo, tiempo a tiempo, han aparecido cosas que en aquellos tiempos, y todavía más sin penicilina, la gente moría, pero a derecha e izquierda. No teníamos lo que teníamos ahora. Exacto. En cuanto a medicamentos, tratamientos y sanidad. Exacto, exacto. Y entonces, si cerramos el pueblo por la zona, como digo, del Arco del Cubo, que es la mitad de la calle Mayor en dirección a la catedral, el obispo Montoya se sale de la ciudad y forma el primer hospital aquí, pero nada más pasar el Arco del Cubo, solo que si está así, habría que colocarle así porque era una puerta, era la puerta de las huertas, que se decía, porque la carretera esta que nos pasa por aquí no existía. La carretera iba al revés, es decir, la carretera que venía de San Esteban pasaba por Osma, subía por el Arco de San Miguel, cruzaba la plaza del pueblo, hoy plaza de la catedral, pero pasaba la plaza del pueblo que estaba allí, subía por ahí detrás y justamente iba a parar a lo que, digamos, es el primer Hotel Virrey que encontramos en la carretera. Entonces, quiero decir, el obispo saca el hospital que ya tiene en la ciudad, que ya tiene la villa, y que estaba situado en torno a los primeros números a partir del arco a la izquierda, por donde sería más o menos, ahora mismo en la numeración, en el 26, 25, 27 de la calle Mayor. Ahí había un hospital que hay muestras de ello y tal. Y entonces saca un hospital a las huertas, está en solitario y es justo para evitar que nadie se contagie y el que está contagiado venga aquí. Siempre habrá que traerlo siempre la enfermedad fuera del núcleo de población. Exacto. Y siempre he pensado, por aquello de qué valientes aquellos hombres en aquella época que pudieran estar atendiendo a estos enfermos fuera de la ciudad. Pues ya el obispo Montoya hace un hospital en las huertas del Cabildo y lo hace, como digo, fuera de la ciudad para que no haya ningún contagio con ello. Y entonces cada siglo que ha pasado ese hospital se ha ido reformando, como es lógico. ¿También expandiéndose? No, cambiando, como es la fisonomía del hospital. Esto es decir, porque el primer hospital era también, tenía ya esa planta, tenía esa capacidad. No, estaba dentro, hay que pensar que estaba en la calle Mayor y sería un conjunto de casas que harían de lo que pudieran, nada parecido a lo que hoy ha llegado. Y soy seguro que lo que aquí también hizo el obispo Montoya no se parece en nada a lo que encontramos hoy. Siguen los siglos, y van pasando obispos que también van actuando sobre él y van actuando el siglo XV con el obispo Acosta, y pasa luego el 16 al 17, que es cuando viene el verdadero autor de la obra tan bonita como que ha quedado este hospital, que es Sebastián de Arévalo y Torres. Este es un obispo que ya nos llegó mayor, porque se murió ya con 80 años, es un segoviano de la Nava de la Asunción, antes se llamaba Nava de Coca, eso está por Santa María Real de Nieva, allá en el camino de Santiago, de los de Madrid a Santiago, en el camino de Santiago está este pueblo, y si fuéramos a verle, que es, como digo, Nava de la Asunción, encontramos la fuente del obispo y encontramos una puerta que tiene mucha similitud con lo que es. Este hombre que fue, ¿no? Sí, fue obispo de Mondoñedo, y luego al final le hicieron... este fue obispo de Mondoñedo y luego vino al Burgo. El que fue de Oporto fue el obispo Acosta, que también tuvo intervenciones en el hospital anteriormente. Pues este hace un hospital, como lo vemos ahora mismo, él lo hace a lo grande, hay unas hornacinas, San Francisco, porque él es franciscano, y San Sebastián, porque hace alusión a su nombre, que es Sebastián de Arévalo y Torres.
y lo dedica a San Agustín porque ya el hospital anterior estaba dedicado a San Agustín, que es uno de los 4 pilares de la Iglesia latina de aquellos tiempos. San Agustín aparece en muchísimos lugares como un santo pues muy prominente. Pero Javier, claro, además de San Sebastián por su nombre, quiso también reconocer su nombre o su escudo de alguna forma. Pues hombre, no debía ser muy humilde porque quiero decir que aquellos escudos pesan toneladas de piedra y desde luego a los canteros les tuvo que costar mucho la belleza de ese escudo, que así queda, pero son 2 escudos gemelos. El aire del edificio pues, es en ese sentido barroco y está hecho pues como hay en Madrid, en todo lo que es la Sierra de Madrid, pues mucho edificio parecido, que es lo de la Casa de Austria, que entonces se estilaba el tema de las torres con pizarra. Y así se convierte en el hospital, que seguro que tuvo que hacer mucha función para eso. Llegó el obispo Eleta, que viene más tarde, que es el que nos hizo, como digo, la capilla de Palafox y lo que es la sacristía como confesor de Carlos III, y este obispo le regala al rey Carlos III 16 pueblos porque se han quedado vacíos de personal. Ha llegado la peste, que llamaban peste a lo que tenemos hoy, llamaban peste a la gripe, llamaban peste a todo aquello que venía y se llevaba a la gente por delante. Y la verdad es que le regaló 16 pueblos, empezaba por Cabrejas del Pinar, empezaba por aquí por Torralba del Burgo, empezaba por Recuerda, había 16 pueblos que le regaló. El rey, decía el otro día yo que esta tierra siempre ha sido tierra de nadie, donde ha habido muchas incursiones de gente. El rey trae del antiguo reino de Granada, estoy hablando de Carlos III, y trae personal para repoblar esos pueblos de lo que llamaban el reino de las razas malditas que había allí, de judíos, mozárabes, etcétera, etcétera, que trajo. De hecho, aquí hubo una de las juderías también muy importantes, junto con Berlanga, Almazán, sí, ¿verdad? Sí. Aquí hay que hablar de Ágreda como el pueblo de las 3 culturas, pero aquí el Burgo tuvo las 3 culturas, sin ninguna duda, y además localizadas en barrios concretos, donde estaban por una parte los cristianos, los árabes por otra parte y los judíos por otra. Es decir, aquí hubo 3 culturas durante bastantes siglos también y convivieron tranquilamente. Este los trae de allí del antiguo reino de Granada, les hace confesarse y cambiar de nombre, o sea, confesarse, bautizarse, quiero decir, y cambiar de nombre, y el que se llamaba Abderramán pues se llamó Juan, y el que se llamaba Mohamed se llamó Pedro, y puso apellidos que también están en las crónicas, pues recuerdo alguno, pero vamos, no voy a ofender a nadie. Puso apellidos de muchos dedicados al pueblo donde venían, pero quiero decir, cómo estaba el tema de las pandemias, que un hospital de esto estaba cubriendo aquello que ahora mismo es el intentar no conectarse unos con otros, y tampoco sabrían que vendría por el tema de la mascarilla, estarían despistados sobre ello, pero moría mucha gente y quedaban pueblos totalmente vacíos. Así se hizo el hospital y así se quedó solo durante mucho tiempo aquí, planteado. Es después de que está el hospital aquí, en las huertas del Cabildo, cuando hay problemas en la plaza del pueblo, porque está el ayuntamiento pegado a la catedral, las fiestas se celebran pegadas a la catedral, las corridas de toros se hacen pegadas a la catedral, y al final, como sabes, había maitines y había oficios, y había vísperas, y entonces los canónigos cantaban. Sí, y al coincidir esas acciones, pues empezaron los choques, ¿verdad? Santo Domingo de Guzmán estaba de canónigo allí, y seguro que se le ocurriría lo del Santo Rosario con buen criterio, pero seguro que también tendría que oír a lo mejor pues alguna blasfemia a lo lejos, oyéndose que estaban corriendo un toro en la plaza. Entonces hay un momento en que choca eso con la situación, y hay que pensar en hacer un ayuntamiento fuera de esa plaza y que dejen todo eso vacío. Claro, y la que catedral no la vamos a mover porque era bastante edificio, pero el ayuntamiento, que a lo mejor era algo más modesto, ¿verdad? Exacto. Entonces lo que hacen es intentar decir, vamos a hacer ahora un ayuntamiento y vamos a hacer una nueva plaza, y corrieron el pueblo, por decirlo así, desde la puerta de la muralla hacia dirección camino a Soria, que era porque, claro, cuando empieza a surgir la calle Mayor es el camino a Soria, la puerta del camino a Soria que sale a la puerta que sale a las huertas. No era el camino de Soria, ni era la carretera 122 que pasa por allí, que ni ese puente nuevo tampoco existía.
venía por aquí detrás y pasaba por el Arco de San Miguel, que es el que está en la catedral. En estos momentos tan difíciles y complicados a causa del COVID-19, Mapfre se ha querido posicionar al lado de la sociedad. Para ello ha sacado un seguro de salud para que las personas puedan tener un seguro de salud privado a un precio asequible, ya que tiene un descuento de hasta un 40%. Asimismo, ha creado un fondo de pensiones socialmente responsable que puede ser garantizado, dato muy importante teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados. Infórmate en la oficina Mapfre de Olvega. Encuéntralos en Hipermercado Leclerc. Hipermercado Leclerc, mucho más que un hiper. Martínez Romera. Nueva promoción, edificio de 16 viviendas, calle Mosquera de Barnuevo 11 en Soria. Garaje y trastero, excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort. Aislamiento térmico y acústico, placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes, calefacción individual de gas, madera maciza lacada en blanco en interiores. Martínez Romera, filosofía de la buena construcción, calidad y disposición. Alguno pensará, la de gente que tenía que trabajar dentro, claro, hablábamos antes de que se había dedicado, venía de los franciscanos, sí. El obispo que realizó esta reforma que vemos. ¿La orden que llevaba el hospital cuál era? La orden que llevaba, enseguida aparecieron las Hermanas de la Caridad, que han hecho una gran labor aquí en este pueblo, como en tantas partes, aunque al final me dieran un disgusto enorme, porque cuando en el año, yo calculo que fue en el 1955-56, vino este hospital, como después del paso de los años y después de la desamortización de Mendizábal, al final quien es el dueño del hospital es la Diputación Provincial de Soria. Y entonces en este año, yo era un chavalín, pues resulta que la Diputación decide que hay que quitar este hospital porque no se puede mantener o no habría posibles para mantener. El escándalo fue mayúsculo aquí en el Burgo porque al hospital se le quería. Es más, hay algunas personas todavía que he conocido que como se pasaban muy mal los tiempos, me ha dicho alguna señora, el médico me hacía el gran favor de llevar a mi hijo para que no pasara hambre como enfermo en el hospital, y era una forma de refugiarse donde sabían que por lo menos iban a comer. Me da mucha pena pensar que estuvieran los tiempos tan mal, pero solo he oído yo en persona de gente que ha tenido ahí a sus hijos en algún momento dado, pues porque los enfermos los tenían la comida asegurada. Asegurada. Pero la Diputación entiende que no puede mantener ese hospital, todavía está la sanidad sin decidir a quién corresponde tenerla. Yo todavía tuve al Hospital Viejo dependiente de la Diputación en bastantes años, en la Diputación cuando fui presidente, y entonces lo que hacen es que en el 55, yo creo que tendría yo 10 o 11 años, en el 55 o 56 hay un día que hay aquí un escandalazo como no he visto otro, estos de como Fuenteovejuna, estaba aquí todo el pueblo y estaba Genaro Loscos de alcalde y de teniente alcalde estaba Braulio Martínez era, y aquí todo el mundo expectante de que había un pleno en el ayuntamiento
yo veía las luces encendidas del salón de plenos y venían pasando mensajes de aquí hacia allá diciendo, ha dicho que se queden 10 camas, han dicho que por lo menos dejen 12 camas. Estaba ha dicho todo que lleno hasta las escaleras todo y estaba pasándose lleno, todo lo que se iba diciendo en el salón de plenos. Sí, iba corriendo la comunicación entre las escaleras del ayuntamiento. Yo estaba colocado en unas bolitas que todavía se conservan ahí abajo en la Huerta Santillán, que estaban en la puerta del hospital. Y entonces apareció definitivamente con que se cerraba y se cerraba, porque la orden que tenía el alcalde es que la Diputación dejaba de pagar nada por este hospital. Bueno, el follón que hubo fue pequeño, salió la corporación, algún concejal salió rápidamente para su casa, otros acompañaron al alcalde, se iban desgajando de él, la Guardia Civil custodiándolos, toda la calle Mayor abajo hasta lo que es el Palacio del Obispo. Ahí giró el señor alcalde, que vivía en lo que llamamos el Caracol o calle de Santo Domingo, y hubo verdaderamente un follón tan elevado, yo lo digo desde pequeño, que hubo multas importantes, creo que fueron de 10.000 pesetas, que era una barbaridad para aquellos tiempos, era una verdadera barbaridad. ¿Multas por el escándalo que habían preparado la gente en contra y tal. Yo vi tricornios por los suelos, guardias que se empujaban, el alcalde asustado porque lo estaba, algún concejal que se le iba de la mano y se pasaba por las callejas y se iba a su casa diciendo, de esto yo me pierdo, y vi como su casa, que estaba colocada ahí en la plaza, en la calle del Caracol, pues la gente lo apedreó como diciendo que eso, el pobre hombre pagó la culpa que seguro no tendría, porque se quitaba algo que la gente lo tenía en el corazón, que era su hospital. El malestar imagino que duraría no solo ese día, sino unas cuantas semanas, sí, unos cuantos meses. Pues tengo que decir que al final yo me echo a veces la pregunta, ¿pero qué nos quitaron en la Diputación en aquellos momentos? Ese escándalo que duró décadas y que siempre hemos recordado como una afrenta al Burgo, como tantas que se le han podido hacer, ¿no? Pues en realidad no nos quitaron nada. Te voy a decir por qué. Porque cuando vinieron los camiones de la Diputación se llevaban unas mesillas muy viejas, unos jergones muy viejos, 4, seguro que no irían a parar a una escombrera, seguro, y al final los médicos que había en el hospital eran los médicos titulares del pueblo. Es que si había 2 médicos aquí, eran los que estaban aquí. Y si había unas monjas que estaban aquí, eran las monjas que siguieron estando, porque las monjas ya habían colocado aquella zona de la derecha como un colegio privado que llevaban, y tenían un colegio sobre todo de niñas, también de niños pequeños, que fue a la vez, como digo, un colegio privado que vino muy bien a este pueblo. Ahí llegamos con las monjas de la Caridad, que cuando yo estoy de alcalde en el año 84, 85, me aparece una monja que era la visitadora, y no viene a decirme que se quita el colegio también. Me puse de todas las maneras en cruz y de todas las formas, la rogué por todos los medios que no me lo quitara, que eso era imposible, que le pagábamos la calefacción, la luz, lo que quisiera, pero que no dejara el colegio, que no lo cerrara. No hubo forma. Todavía acudí a Martínez Campos, que es donde está la Casa Central, y no me sirvió para nada en absoluto. Yo, esa monja, tengo el recuerdo ese de cuál hay monjas buenas y cuál hay una monja que tal. La odié mucho tiempo, porque la verdad que nos quitó el colegio que estaba allí y que usaban también ya el hospital. Y en aquella puerta donde yo luego hice una calle, ahí había lo que llamábamos el hospitalillo, que eran 2 dependencias para los 2 médicos, que eran los mismos que habían estado en el hospital, y así pasó la historia del hospital. Cuando termina el hospital, cuando llega ese momento, Diputación recoge todo, el edificio se queda parado. Sí. ¿Cuándo retoma actividad en el edificio? El edificio no se queda parado, por eso digo que las monjas que estaban dentro del hospital, y había una señora de portera, habían unido todo ese terreno que hoy utiliza el Hotel Virrey, eso es que era privado de ellas, es decir, ellas habían hecho con ese edificio y estaba unido en el interior. Las niñas, sobre todo, que usaron ese colegio, durante mucho tiempo tenían unido esto con lo otro, porque la capilla se utilizaba en los bajos de ahí, que es donde está ahora la oficina de turismo. Ahí es donde teníamos la capilla. Exacto. Y entonces ellas están ahí. Lo que ocurre es que se ve que estaría difícil el mantenimiento de ese colegio, pero lo cierto es que además me dejó a media docena de chiquitas que estaban de profesoras, que te digo, aquello fue un duelo de las cosas graves que me ocurrieron a mí en la vida de la alcaldía, pero que fue así. Y ahí es cuando surge, como digo,
ya el Bernardo Calderón, un obispo que dice aquello de que vamos a hacer el ayuntamiento que decía antes, vamos a hacerlo frente al hospital y vamos a hacer una plaza Recoleta, y al final construye el hospital, que también lo construye a sus expensas, o sea, el hospital construye el ayuntamiento, que lo vamos a hacer a sus expensas, pero ya lo que sí que hay un acta donde se deja bien claro cómo tiene que ser el ayuntamiento con arreglo con arreglo al hospital. La puerta... Bueno, ayuntamiento, si te parece, Javier, que sí, lo hablaremos para el siguiente sí, programa. Bueno, vale, muy bien. Y antes de terminar sí queríamos, ver Sí, que ahora sí, parece que está retomando poco a poco también un poco de esplendor con actividades más culturales, ¿verdad?, en los últimos años. Hombre, por Dios, el edificio, yo tengo que decir que en el 84, más o menos, y con la ayuda de un concejal que era procurador en las primeras Cortes de Castilla y León, que empezaron entonces con Demetrio Madrid, Juan Antonio de Blas Guerrero, que me ayudó personalmente, era del equipo contrario, pero fuimos a intentar decir que el edificio estaba verdaderamente con muchas dificultades y hubo que poner aquella torre, por lo menos media torre nueva, y se reformó todo el hospital. Luego ha habido más intervenciones y ahora es una maravilla. Hay un patio interior precioso, cuadrado, el obispo humilde vuelve a poner otros 6 o 8 escudos suyos ahí en el patio, pero quiero decir que ahí va. El obispo Montoya, que es el primer creador de ahí, hay que recordarle para los espectadores que tengamos, que es el obispo, que es un obispo que tiene una vida muy irregular, porque en el problema de los reyes católicos, él es cómplice ciertamente del rey Fernando, que en aquellos momentos tiene 20 años, había nacido en el 1469, o sea, había venido aquí en el 89, se descubrió América inmediatamente después, pero había que casarse con Isabel la Católica y había que unir España, que es lo que se hizo desde entonces. Bueno, pues él quedó de acuerdo en que aunque vendrían esos 100 kilómetros dicen de Aragón, pero era tierra de nadie, todo lo que va desde aquí a Almazán y de Almazán a Calatayud, todo eso era tierra de nadie, que no había ni mucha gente siquiera, pero vino disfrazado de mozo de mulas, y se entiende que aquí iba a contar con la complicidad del obispo Pedro de Montoya. Pues no estaba, se marchó a Ucero y dejó pasar a ver lo que ocurría. También es cierto que se casaron los reyes católicos se casaron con cierta trampa, porque eran parientes entre sí y no podían casarse, y buscaron una bula que la consiguieron por medio del enviado papal que tenían aquí, del representante del Papa, que les buscó una bula de un papa que había muerto 5 años antes, y con eso se casaron y hubo dudas sobre lo que había. Pero lo curioso de aquel obispo, hay que contar, es que ciertamente por una parte dijo sí y terminó diciendo no. Sería por este tema de que al final querían anular esa boda que al final tuvieron en Valladolid, como digo, un 19 de octubre del 1969, que es cuando se casaron los reyes católicos, y luego viene todo el descubrimiento de América, la toma de Granada, etcétera, etcétera. Pero ese es el obispo que aquí nos hace el primer hospital. Pues un hospital que la verdad ahora podemos disfrutar como centro cultural, sí, y que disfrutamos de toda su historia, que hoy hemos conocido una pequeña parte de su historia. Unas anécdotas que son las que me gusta contar. Eso es. Oye, pues Javier, muchísimas gracias, y Nada. Nos vemos en el siguiente, en el que, como decimos, hablaremos del ayuntamiento, Perfecto. del nuevo ayuntamiento. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Preview.